Hola, bienvenidos a un capítulo más de Fiscalmente Inteligente. Hoy tenemos un programa divertidísimo, muy interesante, porque vamos a hablar sobre los gastos y las implicaciones fiscales que tiene gastar incorrectamente. Y para ello he invitado a una experta en gastar, así es que espero que la pasen muy bien, tan divertidos como lo hice yo. Soy Oscar Fabián y acuérdense y recuerden que hay que pensar, pero pensar fiscalmente inteligente. Bienvenidos a Fiscalmente Inteligente, el podcast donde aprenderás de manera fácil y clara cómo manejar tus impuestos. Comenzamos. Bienvenidos de nueva cuenta. Hoy quiero presentarles a una persona que, además de ser una extraordinaria abogada, es una mejor persona y además la quiero mucho y tiene un gran expertise en todo el tema de comprar. Ella tiene una muy buenas cualidades de compras, así es que he decidido invitar a mi querida amiga Mariana, que espero te diviertas y que espero que este programa les sea útil. Preséntate, Mariana, ¿cómo estás? No hay que enseñarle este programa a mi papá porque va a decir que tiene razón. O sea, no le podemos dar la razón. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy bien, ¿y tú? ¿A qué te dedicas? Soy abogada, soy disque abogada. Ahorita estoy en compliance, pero antes estuve contigo muchos años en defensa fiscal. Muy bien, qué gusto me da saludarte. Oye, antes de entrar en materia, por ahí estuve investigando algunas cosas interesantes. Tuve mis contactos y quería preguntarte, hablando de las compras, ¿cómo te va con tu ropa? ¿Y cómo te va con tu closet? Cuéntame de eso un poco. Ya rompí 2 cajones, ya no quepo. Ayer justo empecé a hacer una maleta. Es impresionante la ropa que compro. O sea, no es normal, te lo juro. Pero es que es padrísimo. O sea, ahorita he sacado, creo que 6 bolsas de basura en las últimas 2 semanas de ropa que ya no uso. Pues como lo verán, vamos a tener aquí una experta en esta materia. Y bueno, a ver, Mariana, quería platicar contigo sobre el tema de los gastos y las implicaciones que esto tiene. ¿Cómo haces tú tus gastos? ¿Los haces en efectivo? ¿Tienes tarjetas? Cuéntame un poco sobre eso. La verdad es que yo en lo personal casi todo lo gasto en tarjeta. No me gusta tener efectivo porque siento que me lo gasto más rápido. Seguramente igual me lo gasto, pero todo lo gasto en tarjeta de crédito o de débito. O sea, yo sí soy 100% tarjetas, obviamente la tengo en el teléfono, ya no tengo ni que sacar mi bolsa, que antes era como que no puedo comprar, no traigo dinero. Ya siempre traes dinero. Oye, ¿y cómo pagas tu tarjeta de crédito? Es decir, ¿haces transferencias, pasas tu tarjeta o depositas en efectivo? No, todo lo que pago en la tarjeta de crédito es de mi cuenta de débito a la de crédito. O sea, yo sí estoy muy bancarizada. Muy bancarizada. Porque fíjate que uno de los temas importantes que tenemos en este momento es que cuando utilizamos el efectivo y lo hacemos para comprar, de pronto hay ciertas compras que no quedan registradas. En esa parte de comprar sin registro, pues no tendríamos ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando tú compras ciertas cosas que quedan en un registro y no puedes acreditar cómo obtuviste esos ingresos? Ahí tenemos un problema importante en el uso del efectivo. ¿Qué comprarías en efectivo que quede en registro? Por ejemplo, un vehículo, por ejemplo, un terreno, por ejemplo, una casa habitación, por ejemplo, joyas. De pronto hay ciertas cuestiones, pulseras, relojes, etcétera, que al momento en que tú realizas un pago, hay una ley incluso establecida en la propia legislación que nos establece ciertos límites para lo que podemos utilizar o no. Esa ley se conoce como ley antilavado. Y por ejemplo, en ciertos sectores, cuando tú realizas una compra, sí se permite el uso de efectivo, pero hasta ciertos límites, de tal manera que no puedes usar o realizar esas compras con todo. Si quieres, después de esto platicamos por qué esos límites y a raíz de qué sucedió esto en la práctica. Ok. O sea, básicamente sí podemos usar el efectivo muy a gusto mientras no sean cosas caras. No, fíjate que más que no sean cosas caras, porque si no, no podrías usarlo tú. Tenemos una ley que nos establece o que catalogó algunas operaciones donde se utilizaba más dinero ilícito. Y esta categorización se hizo no en México, sino a nivel internacional. Se hizo un estudio interesante, importante para verificar dónde se utilizaba el dinero ilícito. Entonces, por ejemplo, se dieron cuenta que ese dinero mal obtenido, que provenía a lo mejor del crimen organizado, se utilizaba, por ejemplo, para comprar propiedades, se utilizaba para comprar vehículos, se utilizaba para comprar joyas,
y ese tipo de operaciones se denominaron vulnerables. Las operaciones vulnerables obligan a que esos topes de límite de efectivo, quien por ejemplo vende vehículos, tú lo sabrás muy bien, tiene solamente un límite. Yo te puedo aceptar efectivo hasta cierto monto y lo demás no lo puedo aceptar, tienes que haber una transferencia. Pero además, eso es muy importante, las personas que hacen ese tipo de operaciones tienen que identificar y reportar quién te compró, porque lo que se busca precisamente es el seguimiento del dinero y lo que conocemos también técnicamente como el último beneficiario, realmente quién es el verdadero, quién obtuvo el último beneficio de esas operaciones, porque muchas veces se utilizan prestanombres, se utilizan fachadas para realizar este tipo de operaciones. Obviamente con eso se da también contragolpe al crimen, pero pues hay muchas operaciones que no tienen tope, ¿no? Por ejemplo, tú podrías irte a un restaurante, gastar lo que quieras en efectivo, podrías comprar zapatos de cualquier marca y poder gastar sin un reporte como tal. Entonces, la cosa aquí es saber cómo gastar el efectivo, porque realmente sí puedes comprar muchas cosas, solo hay ciertas que están reguladas, que te están observando y que tienes que comprar. Entonces, ¿cómo gasto efectivo de una manera responsable sin tener que dejar de comprar mis cosas? Bueno, esta es muy interesante tu pregunta, porque digamos que fiscalmente estarías en una irresponsabilidad si estás gastando lo que no has reportado. No es que gastar sea responsable o irresponsable, sino que si tú gastas lo que no has reportado, puedes tener un problema fiscal. ¿Y cómo se darían cuenta que estoy haciendo eso? Es muy interesante. Bueno, un medio es cuando tú, por ejemplo, realizas o adquieres este tipo de operaciones, porque hay un registro de ellas y entonces queda tu nombre. Pero a veces en operaciones que no son vulnerables, tú de pronto pides un comprobante fiscal. Vamos a pensar que llegas en este momento a una tienda departamental y compras una televisión y pides la factura a tu nombre. Ahí quedó ya un registro y si pagaste en efectivo, a ver, Mariana pagó en efectivo esta televisión, ¿de dónde sacó dinero? Vas y compras estos zapatos, compras esta blusa que cuesta dinero, bastante dinero, y pides un comprobante fiscal a tu nombre. Ahí cometerías ya una irregularidad que podría el fisco detectarla. Pero también existen otras maneras, una manera muy peculiar, y voy a comentarte dos que se me hacen muy interesantes. Una es, por ejemplo, cuando tú utilizas tu tarjeta de crédito. El pago de la tarjeta de crédito, cuando tú pagas en un comercio, pues paga el banco por ti, pero después tú pagas tu tarjeta y queda el registro de las operaciones bancarias al haber utilizado tu tarjeta de crédito y que posiblemente, a lo mejor en tu tarjeta tú tienes gastos de 5 millones de pesos y tienes ingresos de 100,000 pesos. Sí, ahí existiría un dato muy evidente para la propia autoridad y además los bancos están obligados a reportar ese tipo de operaciones. Entonces ahí podrías tener una problemática. O inclusive cuando pagas tu tarjeta de crédito, mucha gente tiene una incorrecta costumbre de que paga su tarjeta de crédito en efectivo, va al banco y deposita el efectivo. Es más, saca de su cuenta bancaria 1,000 pesos y esos 1,000 pesos los deposita en una tarjeta de crédito y entonces pues ahí hay un depósito en efectivo que no hay manera de comprobar, porque aunque tengas el retiro, no necesariamente ese efectivo tiene ese mismo destino. Entonces son varias las maneras en las cuales se puede dar cuenta la autoridad. Te voy a comentar una porque tú eres influencer y te voy a contar los problemas que han tenido cuando en redes sociales se ve el estilo de vida. Entonces, pues básicamente, si gastas en efectivo, no pidas factura y no pagues con efectivo lo que tienes en el banco. No juntes tus cuentas. Bueno, básicamente habría que reportar impuestos, o sea, no hacer lo contrario. Pero mira, me faltó un tema, nada más te lo quiero comentar. ¿Qué pasa si tú en las redes sociales presentas un estilo de vida que no es acorde con tus ingresos? Dices que es inteligencia artificial. Sí, pero ahí es el caso de Shakira, ¿no? Es el caso de Shakira donde se veía su estilo de vida y desde ahí también la autoridad fiscal puede tomar elementos para cuestionarte, para preguntarte, oye, ¿por qué viajaste? ¿Cómo viajaste? ¿Cómo pagaste el avión, por ejemplo? ¿Cómo pagaste el hotel en el extranjero? Ese tipo de cosas son importantes porque quedan registros, ese es el problema. Ok, sí, o sea, también ya tienes que ser un poco cuidadoso con tus redes sociales porque de ahí podrían darse cuenta que algo está mal. Así es, así es. No publiquen todo, chicos. Me ibas a preguntar algo sobre... Estás diciendo que los bancos tienen la obligación de reportar, pero hoy en día tenemos los STPs, que son todas las NU, Platacar, Clark, todas esas que a mi entendido no están obligadas todavía a reportar por no ser un banco como tal. ¿Qué pasa en esos casos? Mira, son entidades financieras, al
final de cuentas tienen un control también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y por lo tanto, aunque te digan que no tienen que reportar, finalmente existen, ellos deben de tener una base de datos, por supuesto, donde ustedes tienen que aparecer su nombre, a nombre de quién están saliendo las operaciones, sus estados de cuenta bancarios, que son evidencias que ellas están obligadas a enterarle a una autoridad fiscal en el momento en que les requieran. Hay casos muy interesantes, fíjate, no solo en temas financieros, porque bueno, hay muchas entidades no reguladas que al final no es que tengan que reportar directamente, por ejemplo, al Banco Nacional, pero sí el SAT puede requerirles información tuya porque es de carácter financiero, y allá aparecería pues que tienes cuentas, registros, gastos, etcétera. Entonces de alguna manera hay que tener cuidado también en ese tipo de tarjetas. Ok, entonces no confiemos en las cajitas de luz. Definitivamente hay que tener cuidado, o sea, sobre todo, repito, la responsabilidad entre lo que gasto contra lo que ingreso. Ok, bueno, entonces básicamente tienes que separar tus cuentas, no gastar tanto en efectivo y no pedir facturas. Pero, si sí te cachan, ¿qué pasa? Me da risa que me estés comentando este tipo de cosas porque no es lo que he querido decir, pero bueno, en fin. Sí, o sea, la autoridad te puede descubrir, y si te descubre te puede iniciar un procedimiento de revisión a través de las facultades que tiene, pero no solo eso, hay una figura que se llama discrepancia fiscal. Okay. Discrepancia significa que algo no está congruente, ¿no? Si a lo mejor tú me reportaste 5 pesos y yo sé que obtuviste 20, pero en el tema que nos ocupa puede ser que me hayas reportado todo lo que obtuviste, 20 coincide con tus 20, pero gastaste 40, y entonces ahí hay una diferencia que no sabemos de dónde surgió. Eso se llama discrepancia. Y cuando eso sucede, por una parte puede la autoridad decir que le debes impuestos, y ese impuesto que vas a deberle tendría recargos, tendría actualizaciones y tendría multas. Te sale bien caro. Te sale caro, probablemente 2-1, ¿no? Okay. Pero además, esto es importante, la discrepancia es un delito fiscal. Entonces, pudiera la autoridad perseguir un delito que has cometido, similar a la defraudación, y esto tiene una pena que puede resultar agresiva para el propio contribuyente, porque está en juego la libertad. ¿A la cárcel? Por supuesto, porque estás en un tema de... Pero además es importante porque también dependerá del monto que has defraudado, y pues ya estaríamos en un problema de carácter delictivo, ya no solo en un problema de carácter económico, que es precisamente lo importante de este tema que estamos comentando. Ok, o sea, sí es algo grande, no es un... Sí, claro, es algo complicado. Hace un momento tú decías, fuera de programa, los problemas que podamos tener cuando existen inclusive compras de facturas, uso de efectivo, lavado de dinero, son temas muy delicados, pero el tema fiscal está ahí presente. Entonces, algo tan sencillo como pudiera parecer el pagar tu tarjeta de crédito con efectivo, puede tener la presunción, es decir, se puede sospechar inicialmente que es dinero ilícito. Y entonces eso te puede llevar a un problema penal, no solo un problema de decir, bueno, pago y se acabó el problema. No, a ver, aquí hay una posibilidad de un delito. Inclusive portar dinero, es algo importante cuando tú que viajas tanto, que portas mucho efectivo, o que pueden portar efectivo en el aeropuerto o en carreteras o en tránsito. Si te detuvieran con mucho efectivo, inicialmente se presume... No les puedo decir es para una bolsa. No, se presume que es ilícito. Y entonces ahí la autoridad podría hasta ciertas cantidades retirarte tu dinero y que tú demuestres por qué razón, de dónde proviene. Entonces vea la importancia que esto tiene. Bueno, y entonces, seamos honestos, vivimos en un mundo de memes que son mentira, pero a lo mejor no, donde todo el mundo quiere lavar dinero, vender facturas, defraudar al fisco. Suena increíble en memes. ¿Por qué no? Porque es muy grave. O sea, realmente, fíjate, es tan grave que este tipo de conductas, y a lo mejor te vas a impresionar lo que te voy a decir, ya está catalogado como delincuencia organizada. Y cuando hablamos de delincuencia organizada ya hablamos de palabras mayores, porque ya son delitos que son en contra de la seguridad nacional, y ahí, tú que eres abogada vas a entender, se pierde todo régimen de protección. Es decir, cuando tú cometes un delito normal, tienes cierta protección, presunción de inocencia, etcétera, que te tratan como inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Cuando hay delincuencia organizada, se pierden prácticamente todas tus prerrogativas y el Estado es contra ti. Bueno, ya ni siquiera podrías ir a Estados Unidos, porque en Estados Unidos la delincuencia organizada ya es terrorismo. Sí, precisamente, esa es la gravedad que tenemos. No sigan los memes, chicos. Hay que tener mucho cuidado, pero creo que sería un buen tema para otro programa hablar justamente de los delitos fiscales y cómo a veces podemos incurrir en delitos fiscales sin darnos cuenta. Y
parece que lo pudiéramos tomar a juego, pero podríamos tener una problemática. Que el fisco no lo haga es diferente, pero tenemos que saberlo porque es un tema muy importante. Entonces creo que vale la pena retomar Y es parte de ser el fiscalmente inteligente, saber cómo gastar efectivo sin que te cachen. No, es parte del fiscalmente inteligente que tengas responsabilidad. ¿Dónde trabajaste antes, Mariana? Me asombra que no hayas aprendido, ¿Qué te digo? no hayas aprendido lo fiscal. Les agradecemos mucho, ojalá que haya sido tan divertido este programa como lo hicimos nosotros, ojalá que hayan disfrutado tanto como lo hice yo. Mariana, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. No tengo la menor duda que tú eres una persona que piensas fiscalmente inteligente. Obvio. Y me da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Hablo mucho, estoy bancarizada. Estás bancarizada, pero al Hablo final mucho. me da mucho gusto que hayas estado con nosotros y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, pregúntenos, nos dará mucho gusto responderles, entren a nuestras páginas, hagan sus preguntas, intentaremos responderlas y sugiéranos estos temas porque lo importante es que los jóvenes que están entrando a la vida adulta puedan conocer temas sensibles para que se puedan desempeñar mejor. Eres una persona que piensa, pero me da más gusto porque piensas fiscalmente inteligente. Muchas gracias, Mariana. Gracias.